Buenas noches, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos en este momento, los que se están conectando a este culto de iglesia virtual. Damos la bienvenida a los amigos, a los hermanos, a todos los que nos acompañan y a aquellos también que nos van a ver después de esta grabación. Queremos que usted hoy disponga su corazón para oír la palabra del Señor, allí con toda su familia, con la gente que usted está allí reunido en su casa, o también usted que está ahí solo. Qué bueno que ha decidido conectarse para escuchar la palabra del Señor. Quiero enviarle un abrazo bien fuerte a todos los hermanos, a todos los hermanos de la Iglesia Rey de Paz Loreto. Sus rostros se me vienen a la mente. He pensado en ustedes, en los niños, en los ancianos, en los jóvenes. Entonces les envío un abrazo fuerte, lleno de amor, lleno de fe, de esperanza y también de consuelo, especialmente para la hermana Luz Mari y su familia, que el día de ayer estuvieron enterrando a su hermano. Así que un abrazo a todos ustedes, sean bienvenidos. Y vamos a dar inicio a esta palabra, primeramente dándole gloria al Señor, primeramente consagrándonos a Él en este momento. Vamos a pedir la presencia de Dios, sea hoy llenando nuestras vidas y sea también entrando allí en su casa. Señor Jesús, venimos delante de ti en este momento. Señor, dándote a ti las gracias, como dice tu palabra. Todo lo que hagas de palabra, de hecho, hacerlo todo en el nombre de Jesús. Y esto lo hacemos, Señor, en tu nombre. Y todos los que nos hemos reunido, Señor, aquí y de manera virtual, estamos solamente por ti, Jesús. Solamente porque tú eres el centro, Señor. Y porque tú eres la fuente, Señor. Y en estos días de necesidad, solamente reconocemos que en ti está, Señor, todo lo que nuestra alma y nuestra vida necesita. Señor, ¿a quién iremos en estos momentos sino a ti, Señor? Hoy alzamos nuevamente nuestros ojos, Señor, hacia el cielo, en fe, creyendo que allí en el trono está nuestro Padre bueno, quien nos cuida, quien nos guarda, quien nos sustenta. Tú, Señor, el que nunca abandona. Tú que eres el buen pastor, Señor. En este momento te damos gloria a ti, Jesús. Invitamos la presencia de tu Espíritu, Señor. Trae libertad en este momento. Señor, trae libertad allí en ese hogar donde posiblemente han habido contiendas, han habido pleitos, rencillas. Señor, que tu presencia allí traiga, Señor, un ambiente de restauración, Señor, un ambiente de perdón, un ambiente de unidad, Espíritu Santo de Dios. Allí donde estás, tú abre tu corazón, cierra tus ojos. Si tienes allí a tu familiar, abrázalo, pídele perdón. Pídele perdón. Es un tiempo para estar unidos. Es un tiempo para fortalecer nuestros lazos familiares. Es un tiempo para que juntos busquemos al Señor Jesús. Así que, Dios, muchas gracias por lo que tú estás haciendo en este momento, Señor, por la fuerza, la fe y la paz que derramas en este momento, Señor. Te damos gracias por lo que harás, Señor, a través de esta palabra, Señor, la cual pido que tú lleves, Señor, que tú siembres, que no caiga, Señor, en terreno árido, sino en tierras fértiles, preparadas por el Espíritu Santo de Dios. Hoy somos tierra fértil para ti, para tu palabra, Señor. Y te damos muchas gracias. Te damos muchas gracias, Cordero Santo, porque tú estás en medio de nuestras familias, Señor. Y todo sea para tu gloria y para tu honra. Amén, Señor Jesús. Amén. Bueno, muchos hermanos se han venido conectando. Qué bendición a todos. Les saludamos. Qué bueno que usted está ahí. Si usted tiene ahí la Biblia, tómela.
Vamos a estar compartiendo una palabra y quiero comenzar leyéndoles el texto de Nehemías en el Amós, capítulo 8, versículo 11 y 12. Y dice el Señor, es una palabra precisa para estos momentos, dice: he aquí vienen días donde traeré hambre a la tierra, y hambre no de pan, ni sed de agua, sino hambre por oír la palabra del Señor. Esos días de hambre, la palabra del Señor están llegando a nuestras familias. Pero también nos dice el versículo 12, de que la gente buscará de mar en mar, de norte a sur, buscarán la palabra del Señor y no la hallarán. Es la parte triste de este texto. Había una necesidad de saciar un hambre espiritual, casi del mismo modo como ha ocurrido en estos últimos días, donde la gente, cuando escuchó las noticias de entrar en cuarentena, las personas fueron a los supermercados a abastecerse de los productos de primera necesidad. Fueron todos a buscar porque había una necesidad de que posiblemente venía un hambre y ellos querían asegurarse de estar bien. Ellos y sus familias no querían perecer de hambre natural. Y yo no sé si a usted le pasó, pero a mí me pasó de ir a un supermercado e ir a buscar el arrocito y el stand vacío. Ir a buscar los frijoles y no habían frijoles, no habían lentejas, no habían granos, no había atún, no había papel higiénico. Imagínese la desesperación porque empezábamos a sentir temor de perecer de hambre, Y aquí el Señor nos está hablando precisamente de que viene un hambre de oír la palabra del Señor. Y en el caso de la palabra del Señor, no es una palabra que tengamos que salir a los supermercados a buscarla. No es una palabra que tengamos que ir a pagarla a un precio alto, como posiblemente le ocurrió. Usted tuvo que comprar algunos implementos, algunos artículos a unos precios altos. No, la palabra del Señor es gratuita. La palabra del Señor siempre va a estar ahí va a estar para usted, para que usted la tome, la alcance. Está cerca de ti, como dice la palabra en Deuteronomio, está cerca de tu boca, está cerca de tu casa. Lo más probable es que tú tengas una Biblia en casa. Y si no tienes una Biblia en casa, de manera virtual la puedes descargar gratuitamente también. Y si no tienes nada de eso, lo más probable es que en tu casa haya un hombre de Dios, una mujer de Dios, haya un joven que conozca a Cristo. Y tú puedes ir a esa persona y abastecerte de palabra de Dios y saciar tu hambre espiritual también. Me gusta mucho cómo Jesús en Mateo 4:4, cuando fue tentado por el maligno, después de sus 40 días de ayuno y tuvo hambre, y le fue ofrecido que convirtiera las piedras en pan, el Señor mostró que había una necesidad mayor, que había un hambre mayor que ese pan físico, y le contestó al enemigo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Esa es la necesidad mayor. Y me gusta cómo el Señor Jesús nos muestra, no solamente nos llenamos de un alimento físico, de un alimento natural, sino que nuestro ser necesita también sostenerse, alimentarse de ese alimento espiritual, de ese alimento eterno. Y también el mismo Señor, hablándonos de ese alimento eterno, nos dice: trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Eso era lo que nos estaba hablando del Señor. En otras palabras, esfuérzate por conseguir, por obtener la comida que da vida eterna.
no solamente el alimento que satisface una necesidad temporal, sino la palabra de Dios que satisface tu necesidad eterna. Y lo mejor que podemos tener en este momento es palabra, hambre de palabra, sed de palabra, porque si tú tienes hambre y sed de palabra, déjame decirte que entonces todas tus necesidades serán satisfechas, porque cuando mi parte espiritual está satisfecha, entonces mi parte física, mi parte emocional, mi parte de salud también recibirá su satisfacción. Entonces ese es el primer alimento. En este momento no pueden haber hogares donde hayan personas desfalleciendo de hambre espiritual. No pueden haber personas en este tiempo agonizantes de un alimento espiritual, de una palabra de Dios, de un consejo de Dios, de una palabra de esperanza, de una palabra de consuelo. No puede existir en este momento. Mira, Dios en este tiempo está conteniendo el ritmo vertiginoso de nuestros quehaceres y ocupaciones con un propósito que yo no sé si para usted es claro, pero para mí es claro. El propósito es de hacer que las familias retornen nuevamente a la palabra del Señor. Es el propósito de Dios de que las familias regresen una vez más a la palabra, a comer palabra, a deleitarse de la palabra. Es lo que Dios quiere para ti. En ese tiempo teníamos una generación que no se estaba alimentando de palabra. Familias sin alimentarse de la palabra, jóvenes levantándose sin los principios de la palabra. Pero mira, Dios en su misericordia lo que está haciendo es que está levantando dentro de los hogares, dentro de las familias, niños con principios de la palabra de Dios, jóvenes llenos de la verdad de la palabra de Dios, esposos que están entendiendo su rol a través de la palabra del Señor. Eso es lo que está haciendo Dios. Está volviendo nuevamente a avivar esta generación a través de la palabra. Eso es lo que está sucediendo en este tiempo. Por eso no podemos morir de hambre espiritual teniendo alimento en la casa. No podemos ser como esos niños que sufren de falta de apetito, los cuales tienen abundante comida pero no les apetece comer, a los cuales los padres tienen que jugarle el juego del avioncito con la cucharita para que puedan comerse el alimento que los va a mantener fuertes, el alimento que les va a dar crecimiento y desarrollo. No podemos ser inapetentes con la palabra del Señor. Por eso pídele al Señor en esta noche: Dios, dame hambre y sed de tu palabra. Quiero comer tu palabra, quiero crecer espiritualmente, quiero cumplir tu propósito, Dios, en medio de esta generación. Dile al Señor: dame hambre, quiero comer tu palabra. Nehemías 8 nos cuenta el momento cuando todo un pueblo estaba reunido, un pueblo que había pasado un tiempo sin comer palabra del Señor, un pueblo que había atravesado crisis, un pueblo que había recibido pérdidas en su economía, pérdidas en sus familias, pérdidas de sus sueños. Y habían entendido que todo eso había ocurrido por causa de no alimentarse de la palabra, por causa de que perdieron la fe que produce la palabra. Hicieron algo maravilloso en Nehemías 8, capítulo 1. Y fue que le dijeron al sacerdote Esdras, sacerdote Esdras, tráenos el libro de la ley. Tráenos el libro de la ley, queremos leerlo. Queremos escuchar la voz de Dios, queremos conocer las instrucciones de Dios en ese tiempo. Eso era lo que estaba ocurriendo. Había gente que valoraba tener la palabra de Dios, había gente con hambre. Y en ese mismo capítulo nos dice que todo el pueblo estaba atento.
Estuvieron atentos por 6 horas, hombres, mujeres y los niños que tenían entendimiento, escuchando la palabra del Señor. Mire, para ellos era un principio de volver a restaurarse. Para ellos era un nuevo comienzo de levantar sus vidas nuevamente. Para ellos era adquirir una experiencia, no repetir la experiencia de antes. Era esta vez tener la oportunidad de atender el consejo de Dios para no recibir más pérdidas. Y yo no sé si ahí en tu casa hay alguien que conozca la palabra del Señor. Si tú tienes en casa a alguien que conoce la palabra, dile como el sacerdote Esdras: tráeme el libro, lo quiero leer, tráeme el libro, léenos lo que está escrito. Si es papá, dile: papá, léeme la palabra. Mamá, léeme la palabra. Si tú eres un padre y tienes un joven creyente, dile: léeme, hijo, la palabra. Si hay un niño de fe allí, un niño que se ha alimentado, entonces dile: hijo mío, cuéntame qué dice la palabra. Ten hambre en este tiempo, ten una nueva hambre, disfruta de la palabra de Dios. Déjame decirte, hermano, déjame decirte, amigo, que posiblemente tú y yo no volvamos a tener otra oportunidad como esta. Déjame decirte esto. Déjame decirte que si tú y yo no aprovechamos esta oportunidad que Dios nos está regalando para alimentarnos de su palabra, para conocerla, entonces posiblemente no vamos a tener tanto tiempo de establecer nuevos patrones, nuevas rutinas, nuevos hábitos sanos de palabra de Dios. Por eso es necesario que tú te vuelvas y aproveches este momento. Y como decía en una prédica pasada, lo importante no es cómo entramos a esta cuarentena. Lo más importante es cómo vas a salir de esta cuarentena. Vas a salir lleno de fe, vas a salir lleno de palabra. ¿Cómo vas a salir en este momento? Es lo más importante. Así que aprovecha este tiempo. Y quiero terminar diciéndote lo que ocurre con una persona que está llena de la palabra. Déjame decirte lo que ocurre con la vida de una persona que en momentos de crisis escucha la voz de Dios. Déjame decirte lo que pasa con esa persona. Te voy a contar la historia de un profeta, y es el profeta Elías. Y está su historia en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, donde este profeta vivió en un tiempo donde había una gran sequía. Y por causa de esa sequía había venido una grande hambre sobre toda la tierra de Israel. No había comida, no había alimento. Pero este hombre, por la palabra de Dios, fue sostenido. Y déjame leerte que en momentos de crisis este hombre se alimentó de la palabra de Dios. Dios le dijo esto: vino a mí palabra del Señor diciendo: apártate de aquí y vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está al frente del Jordán. Beberás del arroyo. Escuche esto: yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue y hizo conforme a la palabra del Señor. Mira, en un momento de crisis lo primero que debemos de tener es escuchar la voz de Dios, porque la palabra de Dios, la voz de Dios va a traer la solución a la necesidad que yo tengo en el momento. Va a suplir mi necesidad en medio de la crisis. Ahora me parece muy espectacular cómo dice la Biblia que el arroyo donde Dios había enviado a Elías, después de un tiempo donde él pudo beber y comer, ese arroyo se secó. Se secó esa fuente de sostenimiento. Pero vuelve nuevamente el Señor en el versículo 8 del capítulo 17. Y dice: vino luego a él palabra del Señor diciendo: una vez más, en medio de la necesidad,
Dios hablándole al profeta Elías, y allí lo envía a otro lugar donde una viuda pobre que lo iba a sostener. Es impresionante las formas extraordinarias como Dios cuida de nosotros de formas sobrenaturales. Pero así opera Dios cuando yo le escucho, cuando yo le busco. Ahora Elías va a la casa de esta viuda y yo quiero que todos nosotros entremos a la casa de esa viuda. Yo le invito a que usted use de su imaginación. Y imagínese a una viuda que ya no tiene recursos. Imagínese a una viuda que durante estos días de cuarentena ya se le acabó el arroz, ya se le acabó la panela, ya se le acabó el aceite, como posiblemente nos está sucediendo a nosotros. Y llegó el profeta Elías y le dijo: dame de comer. Y le voy a leer las palabras que esta mujer le dijo. Y ella le respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Déjeme decirte que esta viuda tenía un poquito de alimento físico, y toda su confianza estaba solamente en el alimento que tenía, en ese poco alimento. Y en ese momento estaba entrando en ella crisis, preocupación, temor, dudas. Ella dijo: es el final, esto se acabó. Pero Dios en su misericordia envió la palabra. Y mire lo que dice el profeta. Le dice: no tengas temor. No tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Escuche esto, porque el Señor Dios de Israel ha dicho así. Mira, esto es palabra del Señor: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella se fue, hizo como le dijo Elías, y comió ella y su casa muchos días. Yo no sé si tú te identificas con esta palabra, pero posiblemente tú también estás allí lleno de temor. Se te acabó el trabajo, te despidieron, se están agotando los recursos, las provisiones, todo lo que tú habías almacenado. Pero déjame decirte, si tú comes palabra en este momento, si tú empiezas a llenarte de la palabra del Señor, en ti nacerá una fe que te contendrá, una fe que te sostendrá en este momento de crisis, y vas a ver cómo de manera sobrenatural vas a conocer las formas de Dios, vas a conocer al Dios que provee, al Dios que cuida, al Dios que te ha estado llamando, al Dios que te metió en casa para que le conocieras, para que tuvieras quién es el dador, quién es el sustentador. A ese Dios vas a conocer. Lo primero que va a quitar de ti es el temor que puedes estar sintiendo, y se va a llevar esa ansiedad, esa preocupación, la va a arrancar de tu corazón, y vas a tener vida, y vas a tener gozo, y vas a tener salvación, y vas a tener perdón, y verás cosas grandes, y entenderás que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Eso es lo que Dios quiere en este momento, que no tengamos más hambre espiritual, sino que comamos del libro, que esa fe genuina empiece a nacer, que aunque pequeña en su inicio, terminará como un árbol de mostaza. Amigos, hermanos, esta es la palabra del Señor para ti. Si tú tienes una necesidad en este momento, si tú tienes una petición, escríbela allí.
Yo te invito a que tú compartas tu necesidad. Queremos orar por ti, queremos orar por tu familia, queremos orar para que tú y tu casa conozcan la palabra del Señor, para que tú y tu familia conozcan al Verbo hecho carne, a la palabra viva que bajó del cielo, a ese pan vivo que trae alimento verdadero, porque su palabra es verdadera comida y verdadera bebida. Así que yo te invito a que tú escribas, a que tú nos cuentes. Nosotros estaremos orando por ti, levantaremos un altar de oración, de clamor, de intercesión, para que tú veas la gloria de Dios en casa. Ahora yo te invito a que oremos, por un momento oremos y nos encomendemos al Dios Todopoderoso, al Dios que cuida. Cierra tus ojos allí donde estás y vamos a orar para que esta palabra de fe cobre vida en tu corazón, para que nada, ninguna situación, ningún acontecimiento que te esté rodeando en este momento te la robe. Señor y Padre, te damos gracias por esta palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, te damos gracias porque tú eres el sembrador y tú siembras tu buena palabra en el corazón. Te pedimos que tú nos sustentes a través de ella. Te pedimos que tú nos des nuevas fuerzas, Señor. Te pedimos que tú nos libertes a través de tu palabra, Señor. En esta hora, en el nombre de Jesús, hay muchos en casa, pasando necesidades, Señor, pasando angustias. Yo te pido que tú pongas tu paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Que tú cambies la preocupación, Señor, por tu paz. Que tú cambies, Señor mío, la ansiedad por tu esperanza. Dios de la gloria, tú eres omnipresente, Señor. Tú eres omnisciente y omnipotente, Señor. Tú tienes poder sobre toda situación. Y tú has permitido, Señor, que las personas que están oyendo esta palabra, Señor, escuchen tu voz como la escuchó el profeta Elías en medio de una crisis, para ser ayudados, para ser levantados. Es la voz del Señor que te dice: levántate, levántate en fe en esta hora y cree al Señor, cree a la palabra del Señor. Levántate y toma la palabra, levántate y reúne tu familia y ora y clama y confía en el Señor y Él hará. Damos gracias a ti, Señor, por lo que has hecho en esta noche. A través de tu buena palabra, bendice cada persona allí. Señor, que nuevos tiempos de abundancia, Señor, tiempos de bendición, entren a cada hogar, Señor, a cada familia de este barrio, de la Iglesia Rey de Paz, de Medellín, de Colombia y del mundo, Señor. Y te damos a ti la gloria y la honra, Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga mucho. Les mando un abrazo fuerte, fuerte a todos nuestros amigos de Colombia, Pastor Gesualdo en Chile y todos los amigos del comercio, del Centro Comercial Ópera, todos nuestros vecinos aquí y los hermanos de la iglesia. Mil bendiciones. Dios les guarde y les bendiga.